Hola, primero quiero decir que esta historia en particular me trae malos recuerdos. Aún así, espero que puedan disfrutar de ella, ya que debí haberla publicado hace aproximadamente un año. Espero que la apoyen mucho. Capítulo 1. Un nuevo comienzo para el final. Emiya Kiritsugu era un hombre cuya vida no podía contarse de forma sencilla. Si lo viéramos hoy, veríamos a un hombre de unos 30 y pocos años con aspecto cansado que parecía estar tratando de disfrutar de todo lo que lo rodeaba con una sonrisa cansada. Era un fracaso como cocinero. Viajaba bastante. Tenía bastante conocimiento sobre tácticas militares y armas de fuego. Pero, sobre todo, disfrutaba pasar tiempo con su hijo Shiro. El niño no era suyo por lo que les decía a los demás, sin embargo, los dos se llevaban tan bien que realmente no importaba. Si alguien lo hubiera visto hace 3 años, habría visto a un hombre frío y calculador. Sin emociones, eficiente, preciso, despiadado. No estaría lejos de la verdad llamarlo un monstruo en algunos aspectos. Pesaba todas las vidas en la balanza de la necesidad, teniendo todo en cuenta y siempre inclinando la balanza de forma que se perdiera la menor cantidad de vidas. Sin embargo, al hacerlo, allanó su camino de sangre que pocos podrían igualar. Un maestro del subterfugio y las tácticas de guerra, y un practicante de la taumaturgia, también conocida como magia. Emiya Kiritsugu era un mago, y había una razón por la que una vez fue conocido como el infame asesino de magos. Sin embargo, eso fue antes del final de la Cuarta Guerra del Santo Grial, antes de que rescatara al joven Shiro del borde de la muerte y lo adoptara, antes de que fuera maldecido por el Santo Grial corrupto y el espíritu de Angra Mayu que habitaba en él, antes de que perdiera a su esposa y sacrificara cualquier posibilidad de volver a ver a su verdadera hija. Habían pasado 3 años desde la guerra. En el lapso de 2 semanas había jugado el juego definitivo contra otros 12 individuos emparejados como él y su familiar temporal Saber. El enigmático rey de los conquistadores que deseaba gobernarlo todo, el misterioso y pomposo rey dorado que afirmaba ser dueño de todo, un cultista loco que sacrificaba niños y mujeres para sus propios rituales y curiosidades enfermizas, magos desdeñosos que participaban solo por la gloria, el noble caballero que empuñaba 2 lanzas, el sacerdote vacío que obtenía placer solo de la miseria y el sufrimiento de los demás. Era una guerra secreta libre para todos, que dejaba sangre por todas partes. Él mismo había participado en acabar con varios de los otros participantes, y en un momento dado incluso había destruido un rascacielos entero en un intento fallido de matar al maestro de Lancer, y sin embargo, al final de ese concurso secreto que se cobró tantas vidas en el proceso, el único resultado fue más vidas perdidas ya que en el último segundo, inmerso en el líquido gelatinoso corrupto que brotó del Grial y aferrándose a su cordura y cuerpo mientras ambos eran separados del lodo mágico, Kiritsugu vio lo que realmente había sucedido con su objetivo y el resultado de cualquier deseo que se hiciera al usarlo. Obligó a su compañero invocado, el rey de los caballeros, el legendario rey Arturo, que resultó ser en realidad una niña llamada Arturia y que no sabía qué había sucedido con su premio, a destruir el Grial para evitar que el artefacto potencialmente causara un genocidio masivo. Su propósito original, conceder el deseo del maestro y sirviente ganador de la guerra del Grial, se le reveló que había sido la pata de mono definitiva, en el sentido de que el objeto ahora corrupto ahora concedía el deseo en forma de destrucción absoluta. Utilizarlo para abrir la puerta a los registros acásicos, el remolino de la raíz, la fuente de todo lo que ha sido y todas las posibilidades, el objetivo de casi todos los que estudiaron taumaturgia, así como la realización de la tercera gran magia, todo carecía de significado para él. Solo había participado porque lo habían contratado, y así podía ver su deseo concedido, tener un mundo de paz sin violencia. Un mundo donde ya no tendría que sacrificar a los inocentes para salvar a las masas. Estaba cansado de saber que para salvar a la mayoría, había que sacrificar a unos pocos. De vez en cuando, todavía podía ver los recuerdos en sus sueños. Esperando a que su padre, que había condenado a muerte a toda una isla por sus experimentos, le diera la espalda con tanta confianza, y apuntando con el arma a la cabeza del hombre. En ese momento, era solo un niño, hablando con la mujer que él consideraba su madre, quien le enseñó todo lo que sabía sobre la caza de focas designadas y otros objetivos, sobre prácticamente todo después de la muerte de su padre, volando el avión lleno de 300 apóstoles muertos sobre su cabeza, mientras estaba sentado en un bote sin marcar en Nueva York, antes de usar un lanzacohetes y matar a todos a bordo, observando cómo su orden final a saber, también conocido como Arturia, destruyó el Grial corrupto y provocó una reacción en cada
cadena que, por falta de un mejor término, destruyó una enorme sección de la ciudad de Fuyuki, donde vivía ahora, matando a más de 500 personas inocentes en el área en el proceso, tropezando a través del infierno que él causó, mirando a todas las personas que había asesinado y llorando lágrimas de alegría cuando encontró a ese único niño solitario apenas con vida, feliz de poder salvar aunque sea solo esa vida de ese maldito infierno. En cierto modo, él mismo fue rescatado por primera vez que salvaba a alguien en su vida. Antes, todo lo que había hecho era matar gente para preservar la vida de muchos, sin embargo, nunca se había esforzado realmente por rescatar a un inocente. Mai ya habría contado si no fuera por el hecho de que no era inocente en absoluto, una guerrillera criada a una edad temprana, se convirtió en una asistente de su caos ya que no podía hacer nada más con su vida, hasta que fue asesinada por Berserker en un intento de proteger a Irisebiel, el homúnculo, el núcleo viviente del santo grial de esa guerra, su esposa. Iri, suspiró el hombre mientras bebía té en el porche de su casa y observó cómo Shirou dejaba de intentar hacer magia por la noche y se iba a la cama. ¿Qué dirías en esta situación? Le había contado a Shirou que era un mago hace un año y desde entonces, en contra de su consejo, le había estado enseñando al niño la ciencia de la taumaturgia. Bueno, en realidad no podía decir eso. El progreso del niño era casi inexistente. Apenas podía hacer que funcionaran los hechizos a pesar de que aparentemente poseía un circuito mágico por encima de la media. Lo mejor que podía hacer el niño era aire de gradación, también conocido como proyección, y refuerzo. El primero, siendo la capacidad de crear objetos a partir de prana puro, era casi inútil a los ojos del mundo mágico, debido al hecho de que era ineficiente en comparación con encontrar y utilizar el objeto original, y el segundo, la capacidad de mejorar un propósito básico al máximo, como hacer que la comida sea más nutritiva o hacer que los palos sean más duros, era demasiado inestable e incierto para que lo intentara de inmediato. También parecía tener un don para la hechicería de comprensión estructural, la habilidad que permite al usuario analizar el contenido, la estructura y el propósito del objeto en el que se centra, pero eso también era casi inútil, ya que, aparte de obtener información básica para el usuario, no hacía literalmente nada. Aún así, parecía ser todo lo que era capaz de hacer en ese momento. Shirou parecía no tener afinidad por los 5 elementos básicos y era casi imposible para él en su estado actual averiguar cuál era el origen del chico. Diablos, habría sido poco probable que lo hubiera descubierto cuando estaba en las mejores condiciones. El asesino de magos miró a la luna en silencio, con su taza de té vacía junto a él y la luna de verano brillando a lo lejos. Los insectos locales eran una canción de cuna bastante relajante a pesar del duro lugar en el que descansaba. No sabía qué hora era en ese momento, ni cuánto tiempo había estado sentado allí, ni le importaba. No era la primera ni la última vez que el hombre sintió que su conciencia se desvanecía en esa posición sentada, dejando que el agotamiento de su cuerpo en deterioro lo venciera una vez más mientras caía en un sueño profundo. Gaebo, yo pregunto, ¿son, amo? Expert. Las imágenes y las voces nublaron lentamente su mente como si apenas estuviera viendo varias películas a la vez y la mitad de las escenas estuvieran desordenadas. Los actores y los efectos apenas se registraban mientras cambiaba de una escena a otra. Sin embargo, a medida que continuaba mirando con creciente interés, las voces y las imágenes se aclararon gradualmente. Sakura. ¿Qué te pasó? Tienes que mantenerla alejada de Zoken, de lo contrario simplemente la usará y causará más daño. El templo. Tenemos que detenerlo antes de que complete el ritual. Rastreo, encendido. Batallas sin sentido, guerra sin sentido, felicidad sin sentido. No es por eso que me convertí en héroe. Oh. ¿Has estado convirtiendo tu sistema nervioso en circuitos improvisados cada vez que has usado magia? ¿Sabes siquiera cómo usar los circuitos que ya tienes? Debería haber sido él quien sobreviviera. Al menos sabía cómo funcionaba el mundo y no era un tonto, aunque fuera un farsante como tú. No, incluso en sus sueños, esto era demasiado real, no podía ser posible. Se había asegurado de que las líneas ley de prana en el área fueran destruidas en los próximos 40 años, 20 años antes de que comenzara la próxima guerra, pero entonces ¿cómo sigue él aquí? Yo soy el hueso de mi espada. Hola Oni-chan, es un placer finalmente conocerte en persona. Berserker, alégrate joven, tu deseo por fin se te concederá. Los ojos de Kiritsugu se abrieron de golpe. La escena que había visto con los ojos cerrados había sido reemplazada por un ambiente matutino, con condensación por todas partes y pájaros cantando a lo lejos.
Apenas se dio cuenta de que el sol de la mañana se asomaba por el horizonte o de que su cuerpo dolorido estaba aún más dolorido de lo habitual desde el lugar en el que se había quedado dormido. Anciano. Te quedaste dormido afuera otra vez. La voz de Shirou le permitió a Kiritsugu salir de su aturdimiento. Apenas tengo 32 años, Shirou, suspiró el hombre mientras se quitaba el sueño de los ojos antes de mirar al chico con una pequeña sonrisa irónica. El pelirrojo de 10 años ya estaba vestido con su ropa de día y tenía puesto el delantal. Supongo que ya preparaste el desayuno. Bueno, tú y Fujine no lo sois. El chico hinchó las mejillas con inmadurez. Ya he tenido suficientes incendios en mi vida, el asesino de magos resopló ante ese comentario. Si bien el infierno que creó inadvertidamente fue de hecho un evento horrible, la experiencia de Shirou con las llamas no terminó allí, ya que la cocina había sido el lugar de al menos 8 incendios desde que el niño se mudó, aunque la mayoría de ellos fueron durante un período de tiempo en el que la hija local de uno de los yakuza locales intentó aprender a cocinar en su humilde morada. Escuchar al niño volver a contar la historia era casi como si hubiera pasado por una guerra del Santo Grial cada vez. Afortunadamente, sin embargo, a pesar de la diferencia de edad, el adolescente y el niño se llevaban bien como hermanos, lo que fue un alivio para Kiritsugu. No tenía dudas de que cuando muriera en un futuro cercano, la familia de Fuji se ocuparía de su propiedad y cuidaría de Shirou en su lugar. También ayudó que estuvieran muy dispuestos a comprar las armas de fuego y la munición que aún le quedaban de la 4A guerra. Después de que los Einzberns le cortaran el suministro poco después de su traición, solo le quedaron las pequeñas cuentas que siempre había escondido por si acaso, que eran suficientes para mantenerse a los dos y pagar los impuestos, pero quería algo de dinero extra para gastar de vez en cuando. Sin embargo, todavía conservaba su Thompson Contender, dejando un código místico en manos de los Yakuza. Se estaba muriendo pronto, pero no era estúpido. Tú y yo, muchacho, se rió. ¿Tienes algo planeado para hoy? En realidad no, el chico se encogió de hombros. Solo estaba pensando en volver a casa y estudiar un poco más sobre magia. Creo que ahora me estoy acostumbrando a mis circuitos. Me resulta cada vez más fácil concentrarme al hacer que funcionen mis circuitos. Kiritsugu se detuvo por un momento, dejando que las palabras del chico resonaran en su mente durante varios segundos. Su sueño ya se estaba desvaneciendo, sin embargo, lo que dijo Shirou había hecho que una parte sobresaliera apenas. ¿Shirou?, preguntó el hombre con cuidado. Cuéntame de nuevo cómo estás usando tus circuitos. El chico lo miró con curiosidad. ¿Eh? Me calmo, respiro profundamente y hago mi circuito. Me duele mucho, como si me estuvieran metiendo algo caliente y largo por la espalda, pero como dije, ya me estoy acostumbrando. No me voy a quejar, parpadeó antes de alejarse de su padre. Viejo, ¿hice algo mal? Kiritsugu no dijo nada mientras pensaba en su sueño, o en lo que podía recordar de él. Las escenas que se le presentaban eran demasiado familiares para ser una mera coincidencia, y, para ser sincero, le aterrorizaban. Otra guerra, otra masacre, a pesar de sus esfuerzos por ponerle fin a todo, seguiría ocurriendo. Sus sueños eran a la vez una bendición y una maldición para el hombre porque sabía que moriría pronto. Estaba prácticamente impotente. ¿Papá?, preguntó Shirou de nuevo. ¿Por qué estás enojado? Prometo que no volveré a hacer eso, por favor. Kiritsugu se tomó un momento para intentar comprender de qué estaba hablando el chico cuando se dio cuenta de la sensación en su rostro. Podía sentir que era duro, sin emociones, había vuelto a ser la personalidad que creía haber descartado cuando rescató al niño hace años. Tranquilizándose, el hombre maldito relajó sus rasgos. No debía emocionarse todavía. Por lo que recordaba de los sueños, Shirou todavía tenía tiempo para prepararse para todo. Lo siento, solo me estaba castigando por perderme algo como esto. Se rió. Me alegro de haberlo captado. Antes de que vayas a la escuela, Shirou, repasemos rápidamente cómo se supone que debes acceder a tu circuito, o algunas horas después. Kiritsugu estaba sentado en su sala de estar haciendo una lista de todo lo que podía recordar del sueño que había tenido. A pesar de lo mucho que sabía que había visto, la lista era bastante patética.
Era una pena que Shirou apenas ahora estuviera empezando a dominar el uso de la magia, estaba bastante seguro de que recordaba un hechizo que podía usarse para recordar información de los sueños. Sacudió la cabeza, no, incluso entonces, aprender incluso un hechizo para la mayoría de los Magai tomaba al menos algunas semanas, y estaba bastante seguro de que un hechizo de observación de sueños no llegaría a su plan de estudios, incluso si fuera un maestro medianamente competente, lo cual no era. Hasta ahora solo podía recordar cosas básicas, como el color vago de algunos de los sirvientes que vio, el color de sus armas, algunas de sus voces, etc. Sin embargo, había otras cosas que recordaba que eran desconcertantemente específicas. Por ejemplo, sabía que el arquero de su guerra todavía estaba vivo y que probablemente desempeñaría algún papel en la próxima guerra, la idea de la presencia del sirviente lo ponía nervioso. El monstruo poseía muchos más fantasmas nobles, reliquias y armas que simbolizaban y representaban el poder de los espíritus heroicos de lo que nadie creía posible. También sabía que Shiro estaba definitivamente involucrado en la guerra que se avecinaba. El cabello rojo del chico y su personalidad obstinada eran imposibles de confundir con otra cosa. Gracias a la raíz, había logrado corregir su mal hábito de convertir sus nervios en circuitos improvisados. De lo contrario, la única forma en que el chico lograría sobrevivir a las batallas que se avecinaban era por pura suerte o, si Dios no lo permitiera, uno de los otros maestros se apiadara de él, lo que parece haber sucedido según sus sueños. Toda esta debacle ya le estaba dando un dolor de cabeza. Las profecías y visiones del futuro no eran algo inaudito. Lejos de eso, sin embargo, tendían a ocurrir dentro de personas que tenían circuitos mágicos que estaban diseñados para aprovechar la raíz, o cuando el individuo establecía algún tipo de vínculo con una fuente mágica significativamente poderosa. Los destellos aleatorios, por otro lado, eran casi imposibles, especialmente si estaba viendo múltiples posibilidades del mismo evento, o al menos eso suponía. Kiritsugu no era como la mayoría de los magos en el hecho de que enfocaba sus estudios más en la aplicación de la magia para hacer las cosas, tratándola más como una herramienta, mientras que la mayoría prefería adoptar un enfoque académico y sumergirse en la investigación e intentar aprender y descubrir tanto como fuera posible, por casi cualquier medio posible. Sacudió la cabeza para aclarar sus pensamientos. No tenía sentido pensar en otros magos ahora. Los únicos con los que había tenido una relación decente eran los Einzberns, y él hizo estallar ese vínculo cuando hizo estallar el Grial. Si se presentaba en la Torre del Reloj en Inglaterra, necesitaría una excusa muy buena para estar allí. Los asiáticos no eran bien recibidos, y eso se duplicaba con los trabajadores autónomos, de los que una vez fue prácticamente el rey en un momento dado. A menos que mantuviera su visita discreta, sin duda se encontraría con algún pariente de un mago que había matado en su mejor momento, aunque si negociaba algún tipo de trato, tenía algunos trucos para atravesar campos acotados y tácticas de combate que estaba bastante seguro de que al menos algunos de los idiotas pretenciosos de la organización podrían interesarles lo suficiente como para ser indulgentes con él. Tenía suficiente experiencia con los Einzberns cuando estuvo casado con Iri durante 9 años como para hablar con nobleza al menos. Mirando una vez más la lista, bajó la mirada a lo último que había logrado deducir de sus sueños. Shirou luchaba constantemente en ellos, sin embargo, el método con el que luchaba era casi siempre el mismo. De alguna manera, el chico había logrado idear una forma de proyección que superaba con creces todo lo que creía posible. Parecía estar en su punto más fuerte cuando luchaba con 2 espadas, las espadas, o tal vez era ese brazo rojo. De todos modos, la proyección no era tan inútil como originalmente le había parecido al chico. Después de lo que parecieron horas para el hombre que reflexionó sobre todo lo que había escrito, Kiritsugu dejó su pluma y lentamente llevó el papel a su habitación. Su antigua casa de estilo japonés era bastante grande, sin embargo, se tomó su tiempo para moverse de una habitación a otra, disfrutando al máximo la tarde de primavera. Si tenía más sueños, querría tenerlo cerca para escribir más información lo antes posible. ¿Cuántas líneas de tiempo estaba viendo? ¿Cuáles eran las habilidades de los luchadores? ¿Cómo había durado tanto Archer? Estas eran preguntas que rezaba por poder responder pronto, no por él mismo sino por Shirou. Por el niño que había rescatado de lo que parecía el infierno mismo y que no sabía que estaba al cuidado del hombre que fue responsable de destruir su vida pasada. Por el niño que no sabía qué pruebas y horrores lo esperaban dentro de muchos años. Los ojos de Kiritsugu se entrecerraron una vez más, adoptando un rostro cuya forma había asumido una vez más. Había encontrado la salvación en este chico y lo había rescatado.
El hombre era impotente y moriría mucho antes de los acontecimientos que se avecinaban, sin embargo, eso no significaba que no haría nada para afectar esos acontecimientos. Muy lentamente, el asesino de magos comenzó a formular sus próximos pasos. Aquella noche volvió a soñar con aquel hombre, aquel al que había condenado con sus sueños infantiles momentos antes de su propia muerte. Vio cómo la historia de aquel hombre se desplegaba una vez más ante él. Creció con firmeza y seriedad, siguiendo fielmente los sueños que heredó de su padre sin cuestionarlos. Observó cómo el hombre, siendo adolescente, luchaba y aprendía, abriéndose camino para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Sus amigos y seres queridos, que no podían ver las cosas como él las veía, lo abandonaron con el paso del tiempo, pero él no vaciló y siguió su camino para convertirse en un héroe, ayudando y salvando a todos los que estaban a su alcance, sin valorarse realmente ni una sola vez. ¿Tan malo fue? Se preguntaba a menudo el hombre mientras la gente se distanciaba de él. No hay nada malo en querer ayudar a los demás, sin embargo, no tardó mucho en encontrarse solo. Sus actos desinteresados eran considerados demasiado sospechosos por el mundo. Sin duda, un hombre que se exponía constantemente a semejante peligro con tanta frecuencia tenía algún plan. Ningún hombre cuerdo sería tan desinteresado, pero tanto el observador como el héroe soñador sabían que él era, porque el héroe de esta historia era un ser humano vacío. No podía encontrar ningún sentido de felicidad en su interior. Su única alegría provenía de ayudar a los demás. Tanto era su amor que el hombre, tras llegar a la escena de destrucción que solo podía haber sido causada por algún accidente enfermizo, hizo un trato con Alaya, el espíritu de la humanidad. A cambio de convertirse en un contraguardián y proteger el planeta después de su muerte, las vidas de las 100 víctimas serían salvadas y restauradas, si tan solo hubiera sabido a qué se había condenado realmente en ese momento, pues los contraguardianes eran simples espíritus de limpieza, convocados cuando la Tierra estaba al borde de la destrucción y requería una fuerza abrumadora masiva para contrarrestar la amenaza. Ellos eran la cura, y los humanos eran a menudo la enfermedad. Una y otra vez, después de que una de las personas a las que salvó y condenó a muerte lo traicionara y asesinara, el espíritu del hombre era llamado a cometer genocidio contra la humanidad. Culpables e inocentes, hombres, mujeres y niños, siempre que estuvieran involucrados de alguna manera, todos los que se cruzaran con él eran finalmente eliminados para proteger de algún modo a la humanidad en su conjunto. No podía controlar sus acciones porque su espíritu ahora pertenecía a Gaia, todo lo que podía hacer era observar cómo sus creencias se erosionaban lentamente, bañadas en la sangre de aquellos a los que había asesinado, hasta que se volvió frío y amargado, desesperado por escapar del infierno al que se había condenado a sí mismo sin saberlo, a pesar de que las probabilidades de que eso sucediera eran prácticamente inexistentes. Dedujo que la única forma posible de salvarse, Kiritsugu se despertó porque Shirou lo empujaba constantemente con el pie. Vamos. Despierta ya, anciano. Necesito que alguien calme a Fujine mientras cocino. El chico suspiró. Me levanté, gruñó Kiritsugu mientras se levantaba lentamente. Taiga ya está aquí. El chico hizo pucheros. ¿Ya? Llegó tarde, si acaso. Te quedaste dormida otra vez. Y con razón, comentó mentalmente el hombre mientras se frotaba los ojos. Ya veo. Saldré en un momento, solo, adelante. El chico suspiró antes de salir de la habitación. Por favor, apúrate, papá, ya sabes cómo se pone Fujine cuando tiene hambre y se aburre. No me tientes a tardar más, Shirou. El padre rió levemente mientras esperaba que Shirou se alejara lo suficiente para poder hacer sus siguientes tareas en privado. Cuando no hubo moros en la costa, Kiritsugu tomó el cuaderno, que había evolucionado a partir de esa única hoja de papel, de debajo de uno de los tatamis de su habitación. Habían pasado 3 semanas desde que comenzaron los sueños, y aunque ocurrían aproximadamente cada 2 o 4 noches, el hombre ya había descubierto y deducido una cantidad extremadamente significativa de información. Determinó que estaba observando aproximadamente 4 rutas potenciales diferentes de la 5ª guerra. Las primeras 3 estaban enfocadas desde la perspectiva de Shirou, aunque en ocasiones vio posibles decisiones o acciones tomadas en esas 3 rutas que terminaron en la desaparición bastante desagradable de su hijo.
Fue bastante divertido y perturbador para él cuando se dio cuenta de que cada una de estas 3 rutas involucraba al niño, familiarizándose con una mujer diferente, especialmente cuando se dio cuenta de que una era su antigua sirvienta Saber, y las otras 2 eran las hijas de Tosaka. Podría pensar en la posible vida amorosa de su hijo más tarde. Sin embargo, la 4ª ruta intrigaba y aterrorizaba al hombre hasta el extremo. No abarcaba el tiempo de la guerra en sí, sino lo que sucedió después. Después del sueño de esa noche anterior, no tenía ninguna duda de que el enigmático arquero de la nueva guerra era de hecho un futuro potencial del niño al que estaba cuidando. Un contraguardián con el potencial de ser un espíritu heroico en esta época en la que los espíritus heroicos eran casi imposibles. No sabía si llorar de alegría o de remordimiento por lo que se había convertido su hijo. Poseer tanto potencial, sacudió la cabeza mientras seguía tomando notas. Después de unos cuantos sueños, había logrado entrenarse de alguna manera para retener toda la información aleatoria que obtenía mientras dormía, y los resultados no fueron decepcionantes en lo más mínimo. Ahora sabía cómo entrenar a Shirou en lo que respecta a su magia ofensiva, y también aprendió algunas otras cosas sobre el chico en el proceso. Su futuro método de proyección y análisis de la estructura de los objetos, trazar, era, en sus propias palabras, absurdo y brillante. Debido a que en sus sueños el chico se había centrado en nada más que en entrenar en agarre estructural y refuerzo durante tanto tiempo, había desarrollado su propia forma avanzada de proyección que estaba al borde de la brujería si un mago real se tomara el tiempo de mirarla. Ser capaz de hacer copias casi perfectas con solo mirar el original, además del potencial de combate inmediato de Shirou, Kiritsugu también aprendió otras cosas. El origen y el elemento de Shirou, por ejemplo, eran ambos espada, lo que probablemente explica toda la lucha con espadas y la creación que había visto, aunque también era extraordinariamente hábil en el tiro con arco. Había hecho una nota mental para que el chico entrenara en ambos lo antes posible, preferiblemente usando a Taiga como su entrenador cuando se tratara de armas blancas. La niña era absolutamente implacable. Shirou también tenía una sensibilidad sorprendentemente fuerte para la magia cercana. La mayoría de los magos experimentaban este 6º sentido sustituyéndolo en uno de sus 5 sentidos básicos de alguna manera, más comúnmente por el tacto o por la vista. Shirou, por otro lado, era capaz de oler fuentes cercanas de prana a tal grado que Kiritsugu había afirmado en más de una ocasión que el chico era mitad perro. El asesino ya estaba pensando en métodos de entrenamiento que podría usar para mejorar la habilidad del chico con sus sentidos para trabajar con ellos de manera más eficiente y rápida en tiempos de peligro. Mientras tanto, Kiritsugu había decidido que el niño se centrara en su habilidad básica más fuerte, que aunque inicialmente era inútil, le permitió en el futuro usar su mayor fortaleza, el rastreo. Una y otra vez hizo que el niño escaneara y analizara objetos al azar para ver cómo funcionaban. Lavadoras, sillas, vigas, computadoras, comida. Cada vez que le decía al niño que buscara su propósito y por lo que pasaban. Para los objetos que tenían componentes mecánicos y eléctricos, le decía al niño que viera cómo funcionaban y buscara las partes que estaban mal, incluso para las cosas de las que el niño claramente no tenía idea de cómo funcionaban o cuál era su propósito. Estos objetos funcionaron mejor para el entrenamiento del niño ya que tenían las propiedades internas, los componentes y los propósitos más complicados en comparación con otros. El chico estaba mejorando cada día que pasaba, no era un genio, ni mucho menos, sin embargo, era simplemente como si Shirou hubiera estado tratando de descubrir cómo hacer esas cosas en primer lugar y Kiritsugu lo estuviera señalando en la dirección correcta. Después de todo, este era el único hechizo que el niño podía realizar antes de descubrir que había estado haciendo sus circuitos mal después de todo, así que, por supuesto, ya había demostrado cierta habilidad en el hechizo. El asesino de magos no era un científico de ninguna manera, sin embargo, logró elaborar una teoría sobre cómo Shirou logró obtener la habilidad de copiar casi a la perfección cualquier arma de corto alcance que deseara con solo mirarla. Tenía, en parte, que ver con que su otro yo no sabía cómo usar su circuito mágico. Al limitarse solo a rastrear y captar la estructura y las propiedades de los elementos cotidianos durante casi 10 años, el niño había mejorado su capacidad de percibir y analizar objetos físicos a niveles inhumanos, yendo más allá de lo físico y permitiéndole comprender la historia, así como los propósitos y procesos intencionales y místicos con la misma facilidad. Si bien esto por sí solo no era realmente algo de lo que alardear ante la torre del reloj, cuando se combinó con su elemento y origen de espada, ocurrió un fenómeno inesperado en algún momento.
Dicho fenómeno fue que el niño de alguna manera se las arregla para rastrear y almacenar inconscientemente los datos de cualquier cosa que pueda caer incluso vagamente bajo la categoría de espada sin usar ningún prana en absoluto. Esto incluía hachas, lanzas y prácticamente cualquier tipo de arma de corto alcance. Sus sueños indicaban que también se podían recrear barreras y herramientas similares a escudos, pero a un coste mayor. El niño también podía trazar otros objetos, incluidos algunos algo complicados como linternas y controles remotos de televisión, sin embargo, no le resultaban tan naturales como, por ejemplo, un cuchillo de cocina. Y llevado a su nivel más alto, el niño eventualmente sería capaz de producir algo que solo ha sido hecho por humanos un total de 6 veces en la historia registrada de Magi, sería capaz de crear un campo delimitado que reflejara su mundo interior, sobrescribiendo temporalmente el mundo natural a su alrededor y convirtiendo la Tierra a su alrededor en la herramienta definitiva, una cánica de realidad. Se llamaban obras de espadas ilimitadas. Un campo vacío sin fin, desprovisto de vida, salvo para aquellos que eran atraídos hacia él. El cielo estaba plagado de engranajes giratorios inconmensurablemente grandes y el campo también estaba plagado de todas las armas que sobresalían como lápidas que Shirou había presenciado a lo largo de su vida y almacenadas aquí. El único punto de referencia distintivo era una pequeña colina cubierta de espadas. Incluso si Kiritsugu no se entrenara para guardar los recuerdos de sus sueños, definitivamente recordaría esa imagen, Faker. Así era como Gilgamesh, el sirviente dorado que le había causado tantos problemas en la guerra anterior, había llamado tanto a Shirou como a Archer, y eso era lo que Kiritsugu pretendía entrenar a su hijo para que fuera, el arma perfecta contra el rey de los héroes. Dejando a un lado su bolígrafo y papel, Kiritsugu pospuso nuevamente su plan de desayunar con la familia improvisada que había creado sin darse cuenta durante los últimos años. Entró al comedor y vio a la adolescente Taiga atiborrándose de la comida que su hijo había preparado con una pasión ardiente. Uno que conociera a la chica nunca asumiría que en realidad era la hija de los jefes yakuza locales, y su vecino. Tranquilízate, Taiga-chan. La comida no se va a ninguna parte y ya llegas tarde a la escuela. La razón por la que Shirou no tenía prisa era simplemente porque todavía estaba en la escuela primaria y, como tal, las clases comenzaban un poco más tarde que las escuelas secundarias para que todas las escuelas pudieran compartir los mismos autobuses. Urk. La chica gruñó con la boca llena. Buaua. Palabras y oraciones, Taiga-chan. El hombre negó con la cabeza mientras se arrodillaba ante la mesa antigua y comenzaba a servirse. Tal vez la cocina también tenía algo que ver con la habilidad de Shirou para trazar. Después de todo, también poseía el proceso de tomar componentes básicos y convertirlos en algo completamente diferente. Todo lo que el hombre sabía era que la cocina de Shirou había ido mejorando constantemente por alguna razón después de que comenzara su entrenamiento. El desayuno no era una excepción. La chica intentó tragar varias veces, casi ahogándose, pero la comida se le fue antes de que se quedara con la boca vacía. Tengo hambre, Rugu-kun, gimió con lágrimas en los ojos, llamando a Kichirugu por el apodo cariñoso que le había puesto. Ayer me perdí la cena porque estuve fuera toda la noche entrenando para el torneo de Kendo de este fin de semana. Aunque probablemente ni siquiera lucharás, añadió Shirou en tono serio. Sigues olvidando quitarte ese colgante de la parte inferior de tu espada. Cada vez que intentas entrar, te descalifican por ello. El colgante al que se refería el chico era un pequeño colgante que colgaba del pomo de la espada de Kendo de la chica. Hacerlo era ilegal en los torneos, ya que era una falta de respeto al oponente. Aún así, no hizo nada con la forma y la técnica de la chica cuando golpeó a sus oponentes en los combates en los que logró entrar. Shirou había mencionado en un momento u otro que su espada parecía tener una sed de sangre antinatural en lo profundo de ella. Quizás una vez que el niño ya no estuviera muerto de miedo al ver la cosa, podría convencer a la pelirroja de rastrearla hasta el punto en que dicha sed de sangre también se recreara. ¿Qué fue eso, mocoso? Taiga rugió con una rabia ciega e inmadura mientras se arrastraba rápidamente hacia donde estaba el niño y le ponía una llave en la cabeza. Vamos, Taiga-chan, se rió Kiritsugu. En el fondo, le dolía, deseando profundamente que su verdadera hija estuviera allí con él para experimentar este tipo de ambiente. Puedes jugar con Shirou más tarde después de la escuela. Ya llegas tarde a la escuela de por sí. Aja. Gritó la chica mientras miraba su reloj para comprobar la hora. Estoy jodida si llego ridículamente tarde otra vez. Dejó ir inmediatamente al chico y salió corriendo de la casa, sin perder el paso para agarrar su mochila en el proceso.
Los veré para la cena, chicos. Gritó desde la puerta antes de que sus pasos desaparecieran rápidamente. Los dos machos restantes suspiraron mientras terminaban su comida, agradecidos por la paz y la tranquilidad que tenían por ahora. Sabes que se va a desplomar por un calambre y que llegará incluso más tarde, ¿verdad? Preguntó Shirou después de unos minutos de comer contento. No le diré nada al respecto más tarde si tú no lo haces, afirmó Kiritsugu casualmente antes de terminar su comida. Esa noche Kiritsugu y Shirou estaban una vez más en su choza que Shirou había elegido para ser su taller, el núcleo de su investigación como mago. Kiritsugu estaba bastante seguro de que si algún mago de alto rango hubiera visto realmente el estado y la ubicación del centro de operaciones del chico, lleno de basura mecánica al azar y sin aparatos mágicos, se reirían a carcajadas y harían pasar todo el asunto como una especie de broma, o, siendo más realistas, lo matarían a él, el chico, y luego incendiarían el lugar para hacerlos arrepentirse del insulto que inadvertidamente habían hecho a todos los que practicaban la taumaturgia. Aún así, la cabaña cumplió bien su propósito, ya que una vez más Shirou comenzó la noche analizando más de una docena de objetos aleatorios en el interior y diciéndole a su padre lo que sabía del objeto y qué estaba mal si no funcionaba, repasando cuidadosamente todos y cada uno de los detalles mientras lo hacía. Como Shirou realmente sabía qué diablos estaba haciendo ahora, en realidad podía rastrear más de 3 objetos como máximo en una sesión sin desplomarse, y debido a eso estaban haciendo un gran progreso. Está bien, Shirou, asintió Kitsurugu, complacido con la dedicación del chico a su práctica. Ahora que hemos terminado con tu entrenamiento básico, te enseñaré un poco sobre los campos delimitados. ¿Te refieres a ese sistema de seguridad mágico que has instalado alrededor de la casa? El chico inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad. Estaba un poco sin aliento por su entrenamiento hasta el momento, sin embargo, su gran cantidad de circuitos mágicos ahora activados habían recuperado rápidamente su energía. Kiritsugu asintió. Correcto. Un campo delimitado es un tipo topográfico de hechicería, o en términos sencillos, un hechizo a largo plazo que se extiende sobre un área determinada. Para hacer uno, en cierto sentido, tienes que tejer una red de prana y extenderla sobre un área base, como un trozo de tierra o un edificio, para crear una línea de límite mística que separa el interior del exterior. Los que son claramente avanzados cubren espacios literales, ya sea en el aire o bajo tierra, sin embargo, eso es algo que está más allá de lo que puedo enseñarte. Se rascó la cabeza tímidamente. Como sabes, ya no puedo usar mucha magia, sin embargo, era bastante bueno preparando y especialmente bueno derribando campos. El que está alrededor de la casa, por ejemplo, es casi imposible de detectar incluso para magos fuertes, ya que no ataca ni defiende, sino que simplemente nos informa cuando alguien con malas intenciones entra. Esto incluye humanos y no humanos, lo cual es algo raro para los campos delimitados, sin embargo, los ojos de Shirou no parecían decepcionados en lo más mínimo. ¡Genial! Sabía que eras increíble en estas cosas. ¿Cierto? Kiritsugu se rió nerviosamente, sabiendo que todo lo que le estaba enseñando al chico eran cosas que solo podía recordar, ya que apenas tenía libros de texto de magia a mano. De todos modos, los campos delimitados son lo que prácticamente todos los magos usan para proteger su taller. Hay 2 formas de hacer una defensa efectiva contra un taller. La primera es hacer que los campos que construyas sean tan sutiles que los magos invasores no los detecten a ellos ni a sus efectos hasta que sea demasiado tarde, y la otra es hacer que los campos sean tan abrumadoramente fuertes que puedan abrumar cualquier ofensiva que se le ocurra al enemigo. Sonrió perezosamente. Tengo un enfoque diferente al usar y observar la magia en comparación con otros magos, así que era bastante bueno para encontrar las debilidades en los campos fuertes. Una vez atravesé un conjunto muy fuerte de campos alrededor de la casa de un noble en aproximadamente 3 horas. Según mis conjeturas, incluso un mago fuerte necesitaría aproximadamente un año para hacer lo mismo. Estaba un poco avergonzado y apenado de que el niño lo mirara con asombro, ya que estaba alardeando de lo bien que se le daba ser un místico forzado a entrar en una casa. Rezó para que esto no le dejara al niño con ideas en el futuro. Entonces, tosió y volvió a su lección. Una vez hecha, la línea límite limitará el alcance de los poderes del campo delimitado, pero es posible colocar sigilos mágicos en el interior del campo para expandir el área de efecto, fortalecerlo y hacer otras cosas. Un mago puede borrar los sigilos, por supuesto, siempre que sepa lo que está haciendo.
En cuanto a los límites en sí, interrumpiéndolos y eliminando el prana que los alimenta, siempre que sepa que el campo está allí y que tenga los conocimientos y el prana para hacerlo. Algunos de los campos más fuertes son casi imposibles de destruir solos, ya que requieren ciertos métodos para hacerlo, o dependen de una batería de prana cercana para sostenerlos. Kiritsugu se detuvo por un momento al ver que Shirou parpadeaba. Fue en ese momento que recordó que estaba hablando con un niño de 10 años. ¿Es posible que haya abrumado accidentalmente al niño con toda esa charla técnica? Entonces, básicamente, dijo el chico lentamente. Dibujas una forma con magia, y dependiendo del hechizo y de la cantidad de prana que le pongas, obtienes diferentes potencias y efectos. Comenzó a poner la lección en sus propias palabras. Luego puedes mejorar el campo con esas cosas de las runas, pero las runas y el campo pueden ser eliminados por un tipo que sepa lo que está haciendo, y lo más probable es que se deshaga de las runas primero porque hace las cosas más fáciles. Kitsugu asintió. Sí. Los chicos de la torre del reloj usarían palabras más complicadas, pero esa es la esencia. Se sentó con naturalidad. Sin embargo, por ahora, volvamos a tu entrenamiento. Primero tienes que aprender a hacer las líneas para dar forma a tus campos delimitados. Ahora cierra tu mente y accede a tu circuito. La mayoría de los campos son bastante grandes, pero por ahora nos vamos a centrar en hacer un pequeño círculo alrededor de los dos. Habían pasado ya 2 meses y Kiritsugu estaba bastante seguro de que tenía más que suficiente información sobre la futura guerra para empezar a prepararse para los detalles ahora. Estaba al tanto de la identidad de cada amo y cada sirviente que luchaba en la guerra. Sus poderes, fortalezas, debilidades, fantasmas nobles, personalidades, deseos, todo estaba escrito en su cuaderno con tanto detalle como podía. No tenía ninguna duda de que algunas cosas cambiarían de cómo eran ahora. La guerra podría comenzar en una fecha anterior o posterior por alguna razón. Diferentes amos o sirvientes podrían estar participando. Había pensado en una lista de cosas que estarían presentes en esta guerra actual. Shirou con toda seguridad volvería a invocar a Arturia. El chico poseía a Avalon, la vaina de Excalibur dentro de su cuerpo después de todo. El Grial no era un ser vivo y no tenía conciencia, pero con la presencia constante de un maestro potencial y un catalizador fuerte como este, no había duda de que esto pasaría. La maestra de la familia Tosaka obviamente sería la hija del maestro original de Archer, ya que era la única en su familia con el nombre y la habilidad restantes. Sin embargo, a quien invocaría ahora estaba en el aire, ya que el entrenamiento de Shirou por parte de Kiritsugu sin duda habría complicado las cosas en ese sentido. Sin embargo, si el espíritu heroico Emiya fuera invocado una vez más, debería preparar algo por si acaso. La maestra de la familia Mato también sería la hermana de Rin, la niña adoptada Sakura, cuyo cuerpo estaba inundado de gusanos cresta y su mente y cuerpo estaban corrompidos y profanados por los restos del santo grial anterior. La niña era la definición de un comodín en esta etapa, posando como una gran amenaza o aliado de cualquier manera, especialmente con Zoken todavía sobreviviendo de alguna manera. Su mejor apuesta era empujar al chico al club de tiro con arco en la escuela secundaria, ya que, según los sueños, ambos asistían, y también empujarlo en su dirección con algunas sugerencias después, si todavía estaba vivo en ese momento. Aún así, ella era una carta difícil de guiar, maniobrar o controlar. El maestro de la tercera de las grandes familias que crearon el ritual sería su hija, Iyasebiel Bone Inzbern. El pensamiento lo inundó de pavor y alegría, debido al hecho de que poner a la niña en una situación que probablemente la mataría también era la mejor apuesta que tenía para separarla de la opresiva familia de magos en primer lugar. Tampoco tenía dudas de que su compañero sería el berserker de la guerra en la forma del legendario Heracles también. La familia Inzbern siempre fue muy minuciosa en sus intentos de obtener sirvientes fuertes al encontrar los catalizadores apropiados para invocarlos. Podía dar fe de eso de primera mano cuando la familia le había entregado la vaina perdida hace mucho tiempo de Excalibur para que pudiera invocar al rey Arturia como saber. Era una pena que hubiera visto en qué se había convertido el destino del monstruo en cada uno de los 3 escenarios. Realmente era el sirviente más poderoso en esta guerra solo, incluso si su mente ya no estaba presente. Luego estaba Kotomine. Kiritsugu no tenía dudas de que el despreciable sacerdote se convertiría de alguna manera en parte de las guerras de una forma u otra y se obligaría a ser el amo de uno de los otros sirvientes, manipulando secretamente las cosas desde detrás de escena. El rey dorado de los héroes no era mucho mejor, haciendo alarde de su poder tan pronto como lo consideraba apropiado.
Kiritsugu sabía que hacer un movimiento contra cualquiera de los dos antes de la guerra era el equivalente al suicidio. Incluso si tuviera un rifle de francotirador y una vista clara de la iglesia, el hombre no tenía dudas de que el sacerdote estaría protegido por algún campo delimitado ideado por la iglesia o por el propio sirviente. Sin embargo, hablando de las incertidumbres, había más de unas pocas que lo tenían nervioso hasta cierto punto. La primera de ellas era la identidad de Archer en esta guerra que se avecinaba. Tener la versión futura de su hijo sería una gran ayuda para sus esfuerzos, pero incluso entonces, el hombre probablemente intentaría matar a Shirou en un intento de crear una paradoja y dejar de ser un contraguardián. Si aparecía otro Archer, bueno, Shirou tendría que lidiar con eso cuando sucediera. La familia Matou en general era otro factor salvaje. Mantener con vida a Sakura con la posibilidad de convertirse en un grial oscuro era un riesgo muy grande, uno que realmente no le gustaba. Zoken era igual de malo, siendo un viejo demonio marchito que apenas tenía forma de humano, sin embargo, eso no significaba que no hubiera preparado planes con ellos en mente. No estaba seguro de las identidades de los sirvientes Lancer, Caster, Assassin e incluso Rider. No sabía cómo o quién los había convocado en particular en su mayor parte, y si se utilizarían diferentes catalizadores. Sin embargo, por ahora tendría que asumir que ellos eran en efecto los que finalmente serían convocados. Kirei y Gilgamesh, bueno, había más que suficiente para decir sobre ellos. Afortunadamente, parece que al menos Kirei quiere quedarse atrás y observar el comienzo de la guerra. Kiritsugu ya había formulado varios planes para las batallas, cada uno dependiendo de ciertos factores y posibles resultados de los pasos que se dieran. Algunos eran más importantes que otros, pero el resultado final y los objetivos principales serían los mismos. La guerra del Grial terminaría. Ilia se salvaría. Shirou no moriría. Morirían el menor número posible de inocentes. Lo que le sucediera al resto de los participantes dependía realmente de los cielos y de cómo resultaran las cosas. Él les había dado, al menos a la mayoría de ellos, una oportunidad en sus planes de sobrevivir, pero su supervivencia dependía de ellos al final. Shirou ya llevaba un tiempo aprendiendo a entrenar. Había empezado a practicar seriamente su proyección además de su entrenamiento de agarre estructural. Cuando Taiga estaba cerca, los dos practicaban sparring en el dojo, para su diversión y la renuencia del chico, y Shirou mientras tanto todavía se esforzaba por ayudar a otros en la escuela, sin pedir ninguna compensación a pesar de que solo estaba en quinto grado, la base para el niño ya estaba allí. Mientras mantuviera esos hábitos, el niño al menos estaría en condiciones satisfactorias para cuando llegara la guerra. Kiritsugu no tenía dudas de que si el arquero en la guerra seguía siendo el futuro del niño, Shirou ya no tardaría tanto en heredar y adaptarse a los recuerdos del hombre física o mentalmente. Aún así, eso no era suficiente para asegurar la victoria ni mucho menos. Unos pocos años de entrenamiento ligeramente específico para un chico que se acercaba a la adolescencia no lo protegerían significativamente de un mago experimentado, y mucho menos de un espíritu heroico. Las habilidades de Shirou no podrían representar una amenaza significativa a menos que pusiera sus ojos en un noble fantasma o al menos lo entrenaran para proyectar a balón, y eso todavía estaba a años de distancia, años que el ex asesino no tenía. El chico necesitaba unas antes de que la pelea comenzara, y después de mucho pensar y planificar, y experimentar un poco con las habilidades de proyección del chico un día a la semana antes, Kiritsugu había encontrado una solución. ¿Te vas de nuevo?, gimió Shirou mientras su padre cerraba su bolso lleno de ropa, notas y una pequeña caja de madera. Sí, dijo el padre, sonriendo con dulzura, sabiendo por qué el muchacho estaba tan deprimido. Solía ausentarse durante períodos de casi un mes cada vez que salía para intentar volver a ver a su hija. Desafortunadamente, sus esfuerzos eran detenidos constantemente por los guardias de los Einsvern o por las barreras que rodeaban el castillo aislado al que tardaba una eternidad llegar y salir. Nunca se molestaron en escuchar su advertencia de que el Grial estaba corrompido por el espíritu de Angra Mainyu, la fuente de todo el mal en el mundo. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro del hombre. Se preguntó si todavía tenían esa computadora que había instalado en el medio de su catedral. Recordó lo irritado que había puesto al mayor de la familia, molestándolo sobre cómo aumentaría sus posibilidades de victoria en la Cuarta Guerra si la tenía hasta que finalmente se rindió. Lo más probable era que estuviera completamente destruida cuando se supo que los había traicionado. Oh, bueno, estos modelos más nuevos eran mucho mejores que el que había allí de todos modos. ¿Es el mismo lugar de siempre?
Preguntó el chico con un suspiro, ya resignándose al hecho de que su padre probablemente se iría por un largo periodo de tiempo otra vez, aunque Kiritsugu nunca le dijo a Shirou a dónde fue en primer lugar. No, el padre negó con la cabeza. Tengo algunos asuntos que atender en otro lugar esta vez. Debería estar fuera por un tiempo, pero no tanto como normalmente lo hago. Sé bueno y mantén a Taiga-chan fuera de problemas. Le dio una palmadita al chico en la cabeza con suavidad, sabiendo exactamente lo que acababa de decir. Mantén tus estudios y tu rutina. No intentes ninguna magia difícil mientras no esté, excepto tu proyección, campos pequeños delimitados y objetos de refuerzo. Si puedes mostrarme algunas mejoras cuando regrese, comenzaré a enseñarte cómo reforzar tu cuerpo. Los ojos de Shirou se abrieron de par en par con asombro y emoción. Reforzar un cuerpo vivo era excepcionalmente difícil y peligroso para la mayoría de los magos, aunque hacerlo correctamente tenía algunos resultados muy interesantes, incluidos, entre otros, una mayor fuerza, velocidad y vista. Fue una de las primeras cosas que el chico quiso intentar hacer cuando se enteró de ese campo en particular y, como tal, fue, por supuesto, una de las primeras cosas que el hombre le había prohibido hacer. ¿De verdad?, preguntó emocionado, sin duda preguntándose sobre todas las cosas que podría hacer para ayudar en secreto a las personas una vez que aprendiera el arte. El hombre asintió con una expresión amable. Sí, pero tienes que demostrarme cuánto has mejorado, y no morir cuando vuelva a casa. Ah, la vida de un mago. Tu investigación tenía tantas posibilidades de matarte que a veces resultaba realmente difícil saber si uno estaba bromeando sobre esas cosas. El chico asintió con vigor. ¿Sí? Ya verás. Te voy a proyectar algo increíble cuando regreses. Y funcionará. Miró a su padre con convicción. Bueno, entonces será mejor que me asegure de tener algo bueno que enseñarte también cuando regrese, o de lo contrario podría quedarme sin cosas que enseñarte. Kiritsugu se rió mientras comenzaba a caminar fuera de la casa. Mantente a salvo, Shirou. Lo haré. Respondió el chico desde la puerta. ¿A dónde vas, de todos modos? El asesino de magos había estado a punto de dejar en secreto el lugar de su viaje, pero al final decidió contárselo al chico de todos modos. A diferencia del castillo de los Einzbern, Shirou podría ir allí en algún momento en el futuro cuando todo esto hubiera quedado atrás. Inglaterra, fue todo lo que dijo antes de cerrar la puerta detrás de él.